La tierra y la mesa, cocina de montaña, es un libro de cocina inspirado por la riqueza y la belleza del ecosistema del páramo colombiano, por los alimentos orgánicos que crecen en la montaña y por el placer que da comer lo que ha sido cosechado a pocos kilómetros de distancia. Las casi 70 recetas que contiene este libro fueron diseñadas en la Granja Noy Orgánicos por 14 cocineros que se inspiraron en la experiencia del movimiento llamado de la granja a la mesa o Farm to Table en inglés. Crearon platos ricos, hermosos y nutritivos en los que los vegetales tienen el lugar protagónico. Hoy te compartimos el encuentro que tuvimos con Ana María Calle, autora de este libro, para conocer más de este proyecto que es digno de replicar en otras latitudes. Siguiendo el esquema del libro, hicimos una entrevista en 2 tiempos: la tierra y la mesa. Bueno, bienvenida Ana María Calle, autora del libro La tierra y la mesa, cocina de montaña, esta maravilla que fue publicado por Editorial Planeta, junto con, bueno, toda la fotografía de Eric Wolfinger. Bueno, aprovechamos esta magnífica ocasión para hablar de lo que hay detrás del libro La tierra y la mesa y todo este trabajo que se tomaron con tanta dedicación, tanto esmero y tanta trabajo consciente de poder recoger información para guardarla, salvarla, preservarla en un libro y que podamos los lectores tener la posibilidad de leer esta maravilla editorial, que ya les daremos detalles para obtenerlo. Gracias, Ana María, por estar aquí. Gracias, Trina, por la invitación. Estoy muy feliz bueno, estar hablando contigo. Me encantan las preguntas que tenemos y bueno, es un momento para volver a sacar a luz el libro lo hicimos hace varios años, pero le estaba diciendo a Trina hace unos minutos que creo que es un buen momento para revivir lo que plasmamos en el libro, porque cada vez se vuelve más importante y creo que más fácil de entender. Así es. Bueno, Ana María, importante, bueno, desde mi conocimiento, el acercamiento que tuve con el libro fue a raíz de también una participación que tuve en el proceso de producción editorial, y pues me pareció interesante que es un libro versátil y es difícil de clasificar en un género. Tiene, por una parte, con la fotografía de Eric Golfinger, parece un fotolibro, todo este registro que se hace del paisaje y también de los productos que se cultivan en la granja Noy Orgánicos. Por otra parte, información documental, todos esos testimonios de las personas que trabajan en la finca, el tuyo como, bueno, ideóloga, creadora de toda esta fantástica idea de preservar unas tierras familiares y recuperarlas desde el punto de vista del ecosistema y desintoxicar un poco la tierra. También hay esa parte como didáctica, instruccional de cómo se preservan los alimentos orgánicos, recetas de estos chefs que fueron parte de esta experiencia dentro de la Granja Noy. Cuéntanos si tuvieron alguna referencia para crear esta belleza del libro, cómo surgió este concepto editorial. Bueno, yo creo que primero nació de una necesidad de comunicar, ¿no? Teníamos como unas ganas de contar y de explicarle a los colombianos qué significaba la agricultura orgánica. También contarles la variedad de vegetales que es posible cultivar en Colombia y que de pronto no sabemos porque estamos acostumbrados a la papa, a la yuca, pues a diferentes cosas que comemos al diario, pero no nos damos cuenta que por el hecho de que estamos en el Ecuador podemos producir 36 variedades de vegetales todo el año, casi todo el año, porque también hay pequeñas estaciones. Pero creo que esa necesidad y el hecho bueno, que realmente los seres humanos somos grupos que interactuamos y creamos finalmente. Entonces se creó este gran equipo de diferentes personas que todos tuvieron algo que aportar con sus diferentes conocimientos y carreras. Entonces el hecho de que Eric se incorporó, que es un fotógrafo, pues él
le dio este lado de la fotografía, del hecho de que mi amiga Ángela, que es food stylist, se incorporó, le dio este tema de las recetas, de comunicar por medio de los alimentos. Y yo creo que Lina Rincón nos ayudó a estructurar esto de manera que fuera fácil de expresar. Como tú dices, al principio fue difícil porque eran muchas cosas que queríamos decir a la vez, aparte de comunicar este tema que es complicado de la agricultura orgánica, de preservar y el por qué. Entonces yo creo que el hecho de unirnos todos y aportar un granito de arena lo hizo posible y lo volvió una historia fácil de leer y de digerir, que en un principio fue un reto. Sí, otra una cosa que puedo percibir como editora y como lectora es que es perfectamente armónico, o sea, no hay una disrupción entre una intención y otra, y es un libro, bueno, como lo dice su presentación, es un libro que hasta se puede dejar como en el lobby de la sala o en algún lugar para, mira, cuando te provoque solamente disfrutar de ese paisaje y de ese acercamiento a cada uno de los productos que se cosechan allí, y de verdad es una maravilla conocer también las propiedades de algunos de los alimentos que se cosechan en Noy. De verdad que, bueno, por ese lado yo estoy súper complacida, y bueno, por más que tengamos el libro en nosotras, pues bueno, la idea es que podamos llegar a cada vez más lectores. Sí. Hablando en este caso estamos hablando de la tierra, aprovechando el bello título del libro. Yo he escuchado y bueno, he sido parte de esos consumidores que de pronto dicen, bueno, hay un factor que evidentemente influye puede ser una decisión de compra en los consumidores, y es el factor precio. Cada vez que, bueno, en este caso hay cadenas bastante amplias. Yo que estoy ahorita en los Estados Unidos, hay automercados, bueno, que te ofrecen todas las opciones, y hay otros exclusivamente que ofrecen lo orgánico, y se percibe como algo de lujo, porque evidentemente los costos son distintos, pero sabemos que hay muchas razones para consumir orgánico, más allá de que se perciba como una moda, como un estilo de vida, que de hecho sí lo es. Pero me gustaría que nos compartas, digamos, en pocas palabras o sin hacer como los spoilers de lo que está en el libro, el para qué consumir orgánico en vez del por qué. Es importante como para llevar ese mensaje para que cada vez seamos más conscientes a la hora de comprar y de consumir alimentos orgánicos. Sí, sí, lo del precio, si quieres, lo explico al final, pero yo creo que lo más importante es que la agricultura convencional es una cosa reciente que empezó en la Segunda Guerra Mundial, cuando sobraron todos estos químicos que se utilizaban precisamente para la guerra. Entonces, al sobrar esto y la necesidad obviamente del mundo, que cada vez crece más, de producir alimentos, se crearon estos agroquímicos que hacen que los cultivos produzcan más, que crezcan más, que combatan ciertas plagas fácilmente, de una manera no natural, de una manera química. Esto, digamos que no muchos nos damos cuenta, pues porque esta información no está tan clara, y perdimos, y a lo largo de este tiempo perdimos la manera tradicional en que nuestros ancestros cultivaban. Entonces esa es como la parte más importante, entender que realmente la agricultura orgánica es la que siempre había existido. Y también es importante pues darnos cuenta que sí, esa agricultura orgánica es la tradicional, pero no quiere decir que al adoptarla hoy no podamos tener avances y tener tecnología. Eso sí puede estar. Pero digamos que lo que podemos lograr adoptando la agricultura orgánica, todos adoptándola, volviéndola a adoptar, es evitar estos agroquímicos que a la larga nuestros cuerpos no están diseñados para aceptarlos.
Entonces, en este momento estamos viendo las secuelas y las consecuencias de consumir estos alimentos con químicos que generan cáncer, cáncer en la piel, trastornos mentales. Digamos que hay una lista grande de cosas que están sucediendo y decimos, pero por qué está pasando todo? Diabetes, ¿por qué están pasando todas estas cosas? Y es precisamente porque nuestros alimentos ya no son tan naturales como lo eran antes. Entonces, digamos que el libro nos acerca a ese antepasado que teníamos, nos vuelve a decir, volvamos allá, obviamente con tecnología, como les decía, volvamos allá, reencontrémonos con eso y cuidemos los suelos, porque finalmente la agricultura orgánica lo que quiere es cuidar el suelo para que tenga todos esos micronutrientes que van a fortalecer las cosechas, que después al tú consumirlo, pues va a tener todos los nutrientes que necesitas porque el suelo se lo dio. Entonces, la base de todo es el suelo y el cuidado de esos microorganismos, que finalmente son los mismos microorganismos que tenemos en el estómago. Entonces, es una cadena que se une desde el suelo hasta el ser humano. Todo está hecho de estos elementos que tenemos que cuidar y que al tú echarle químicos sintéticos lo estás desbalanceando. Prácticamente estás metiéndole cantidades alarmantes de hierro, que no deberían ser. Debería ser un balance adecuado como la naturaleza misma es, que es un balance increíble, divino. A más de 10 años o cerca de 10 años de haber iniciado todo este proyecto de recuperación de estas tierras, que ahora son no orgánicos, también uno de los aportes que hace el libro es esta serie de proveedores o de, sí, de iniciativas que también promueven la producción de productos orgánicos. ¿Ustedes se han vuelto referencia? ¿Qué información han logrado tener a lo largo de este tiempo de pares, de gente que tiene tierras, que se han dedicado a la agricultura, que también estén descartando estas prácticas, digamos, que ya están por caducar por todos los daños que procura tanto al medio ambiente como para la salud humana? ¿Cómo ves el contexto de Colombia hoy en día respecto a la producción agrícola sostenible? Bueno, yo creo que los productores han aumentado. En la región en la que estamos se llama Huasca. Cuando vas los domingos ya existe un mercado en el que vienen muchos agricultores de la zona a traer sus productos orgánicos. Ya hay una red grande de agricultores. Entonces yo creo que sí, la voz se está regando. Todavía no lo suficiente. Yo creo que también tenemos que seguir en la comunicación, en esta tarea de contarle a las personas por qué comer orgánico y por qué consumir, por qué empezar a pagar un poquito más. Y a la larga, a medida que vamos teniendo más proveedores y más compradores, el precio se va a estabilizar. En este momento está inflado, pues más que todo por las grandes cadenas que se llevan un gran margen. Entonces, de pronto también, si el consumidor va directo a los productores, es una manera de conseguir estos productos un poco más económicos y más transparente. Eh, eh, entonces, sí, en estos 10 años yo creo que ha habido un avance grande. No siento que es el suficiente. Otro tema que hemos logrado en la zona es que por medio bueno, de toda esta comunicación hemos sembrado 20.000 árboles en la zona. Entonces tú ya ves partes del terreno en los que la fauna ha vuelto. Hay más pájaros, hay más venaditos, entonces más agua. Entonces todos estos cambios se notan. Obviamente van a llevar 100 años en que vuelva a estar como era antes, pero bueno, vamos 10 de esos 100 y vamos para adelante, porque se trata de eso, ¿no? Regenerar, enseñar y que más personas de alrededor se
contagien con esta necesidad de proteger. Y además es como recuperar el equilibrio. Es increíble como desde una iniciativa, pues bueno, van estimulando las otras. También me pregunto, ¿crees que hace falta asistencia técnica a ciertos agricultores que no saben otra forma de cultivar, sino desde el punto de vista de la cantidad de producción, del tamaño de la producción, y de pronto cuando descubren que existe esta otra alternativa, no saben cómo hacerlo? Digo, en el caso de Venezuela tenemos también maravillas naturales afortunadamente tenemos muchísima espacios para el desarrollo agrícola, pero hay casos de campesinos que no saben sino utilizar lo tradicional. ¿Cómo crees que pueda haber una solución? Puede ser entre la empresa privada, el Estado, los gobiernos locales. ¿Cómo crees tú que pudiera plantearse alguna solución al respecto? Sí, a lo largo de estos 10 años, el gobierno, digamos que ha estado un poquito entusiasmado, pero ese poquito no ayuda mucho a las personas, digamos, con bajos recursos. Yo creo que sí tiene que haber un buen trabajo de unir estos agricultores, de que, por ejemplo, si necesitan un tractor, una máquina para cosechar, lo hagan en conjunto o lo hagamos en conjunto, salga más económico y por medio de que están haciendo básicamente lo mismo, dividen costos y asimismo también pueden bajar los costos de producción. Entonces, sí siento que el gobierno tiene que intervenir en crear estos grupos, ayudar en crear estos grupos, estas asociaciones, en proteger el precio. Entonces, proteger el precio del orgánico, que no esté desbalanceado con lo convencional, digamos que lo ameriten como lo que realmente es, y que ayuden también en la comunicación. Ojalá el gobierno también se pusiera la camiseta y pudiera decir, no, en serio, esto sí vale la pena, así como lo hacemos los privados. Entonces, sí, es un trabajo en equipo, no veo cómo hacerlo o los unos o los otros, siento que tiene que ser de las dos formas. Y también un apoyo en asistencia técnica, o sea, el conocimiento ya hay mucho más, hay más campesinos con diplomados. En NOI el jefe de producciones tiene un diplomado, es un duro, es un sabio. Entonces, digamos, reconocer estas personas y de pronto no sé, facilitarles para que empiecen a comunicarles a los otros agricultores esto y de alguna manera ayudarles a fondearlo, porque el campo pues venezolano, el colombiano, todos los de nuestros países tienen mucha desventaja, entonces lograr estas cosas que te digo no se pueden solos. Así es, sí, tiene que ser un trabajo como por muchas vías, necesariamente tiene que haber un intercambio, estímulos, porque al ser, digamos, al repercutir en la parte económica, necesariamente tiene que haber o sea, acuerdos. Los cambios, estoy absolutamente convencida que empiezan desde lo individual, pero de allí es interesante que luego haya políticas públicas que permitan que se extiendan, que se normalicen. En el caso de algunos países, no conozco casos específicos, pero yo me imagino que países en Europa tienen escuchado, y ahorita no puedo mencionar un nombre específico, pero que prohíben el uso de ciertos fertilizantes o de ciertos, o sea, es como delito ya utilizar este tipo de prácticas y ya eso va marcando un precedente. Entonces es necesaria la participación, la regulación del Estado, del sector público para poder aportar soluciones que, bueno, que evidentemente, como lo dice, desde que se restaura los cauces de agua, se restaura la fauna, el equilibrio es, bueno, tan indispensable que a veces hasta no nos damos cuenta que, o cada vez ya necesariamente la gente se va dando cuenta que con prácticas individuales pues podemos afectar o no,
todo esto que está ocurriendo por el efecto del cambio climático. Trina, ahí te complemento en otros países, otros ejemplos. Hemos estado muy cercanos últimamente a Italia y es un país que de alguna manera u otra tiene una cadena productiva que protege sus propias regiones. Entonces tú tienes el supermercado que es una cooperativa y todo lo que se produce en esa región se vende en ese supermercado. Ya lograron, digamos, esa integración vertical a nivel país. Entonces tú vas a la Toscana y en la Toscana, todo lo que se produce en la Toscana va directamente al COP o al supermercado COP y se comercializa. Entonces todo está, me imagino que ya a nivel productivo también por ejemplo, con las aceitunas. Se unen todos y tienen una sola máquina o dos o tres máquinas y las procesan en esa máquina. Entonces sí existe, esto no, ya está inventado. Y en Escandinavia, estos países un poco más evolucionados en este sentido, protegen mucho el productor. Le hacen leyes que le favorecen, que le ayudan para que a lo largo de la cadena, pues si ellos están produciendo, pues ese precio sí les llegue, ese precio que el consumidor paga. Entonces sí se puede, es cuestión de organizarse y de organizar el gobierno. Tomar ideas, experiencias que ya funcionan y adaptarlas, porque no siempre van a funcionar exactas, pero adaptarlas a nuestros países, a ver de qué manera pueden dar algunos resultados. Sí. Bien, vamos ahora con la mesa, que es como esta segunda parte del libro esencial, que, bueno, que es como desde este recorrido que nos hace esta primera parte con la tierra, nos lleva a la mesa de cómo podemos disfrutar estos alimentos, y fue una manera estupenda de poder involucrar a los cocineros, a estos 14 cocineros, para diseñar recetas bueno, que les inspiró el haber estado en NOI durante un tiempo. Cuéntanos cómo surgió esto, cómo fue, de pronto sugirieron, si fueron algunos temas, algunos alimentos, fue orgánico como lo es la granja o espontáneo. ¿Cómo fue esa experiencia? Esa pregunta me gustó porque no fue tan orgánico ¿Qué? en el sentido de que eran muchas recetas, entonces sí nos tocó por ahí unos 3 meses antes empezar a pedirle las recetas a los chefs, decirles, bueno, mándanos la receta, ensayamos la receta con la food stylist, con Ángela, ensayamos todas las recetas. Y ahí nos dimos cuenta, bueno, sí está buena, está rica, le hicimos como se dice curate, ¿cómo se dice eso en español? Curamos la receta, estar seguros de que sí se pueden hacer, de que sí saben rico, porque Ángela es bien perfeccionista, o sea, el equipo era muy perfeccionista. Yeah. Entonces ya al llegar a la granja, ya cuando Eric ya había llegado, que era el día, tú lo recibimos en el aeropuerto y al otro día nos íbamos a la granja, pues ya teníamos todo lo que íbamos a hacer en esos 10 días, ya teníamos todo listico para llevar todos los ingredientes que faltaban, porque pues obviamente sí, efectivamente cosechábamos lo que había ahí para producir estos platos, pero pues había que llevar la sal, el aceite, hacer un mercado. Entonces eso fue como preparar un paseo grande me imagino como harán las películas, ¿no? Que tienen que llevar los props, que tienen que llevar el color que va a poner en la foto. Entonces para mí esto, que yo soy arquitecta, para mí esto era como construir un edificio en 10 días. Fue muy emocionante y cada día subía un chef diferente. Entonces fue muy, muy rico porque era Eric y Ángela, Eric es el fotógrafo y la food stylist, pues estábamos nosotros ahí permanentes, pero llegaban estos chefs
alimentar estas ideas y a crear estos platos los diferentes días. Y no sé, para mí fue una semana así muy enriquecedora, muy creativa. No estuvieron los 14 en el mismo momento, eran en tiempos distintos. Exacto, ponle que el primer día llegó Federico con, no sé, bueno, con otro. Y ese día hacíamos hasta 10 recetas por día, porque 10 es un montón. Entonces terminábamos rendidos y al otro día vuelva y empiece. Tú. Ok, o sea, fue de verdad como dice, literalmente, eh, pues desde proveer todos los recursos para que ellos pudieran complementar la materia prima que podían obtener en Noy, pero otros ingredientes que a lo mejor no tenían allí en la mano. Era todo un trabajo de producción bien, bien Total. eh, y me encanta porque el hecho de que hayan podido estar allí. ¿A cuánto está de Bogotá la granja? Hora y media, solo que tiene una carreterita complicada en el sentido de que es destapada, entonces si nos hacía falta una sal o un condimento, era un rollo, entonces era mejor llevar todo de una. Por supuesto, claro, difícil acceso. Está bien, me Ujú. encanta, de verdad que lindo haber visto, además que cuando lanzaron el libro tuvieron la oportunidad de contar en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, también tuvieron la participación de algunos de los chefs para compartir allí al calor de los fogones, que es una de las cosas que pueden obtener acá en el libro de La Tierra y la Mesa. Ana María, bueno, quiero también destacar y como hacer un wrap de esta conversa que estamos teniendo y acercarnos a todo lo que nos ofrece La Tierra y la Mesa, cocina de montaña. Veo que hay dentro de las cosas que me parecen muy sutiles y que aprecio muchísimo, está el aporte que hace, por ejemplo, Sergio Arango en un capítulo llamado Alimentos de Montaña. Eh, Y resulta que pues veo también la herencia de la tierra, que es otro de los textos que nos da Elsa Lucía Arango, como otros enfoques, puntos de vista en relación bueno, a la alimentación orgánica y a todo este tema del ecosistema del páramo. ¿Cómo se lograron esas participaciones, esas colaboraciones? ¿Cómo lograron incorporarlas en este libro? Bueno, Elsa y Sergio son buenos amigos. Elsa fue la doctora nuestra. O sea, nos enfermábamos y decíamos, Elsa Lucía, sálvanos. Sobre todo cuando tenía a mis hijos, que Mateo tuvo muchas pulmonía. Entonces la conocí muy bien y yo dije, es perfecta. En eso ella había sacado su libro. Es perfecta para escribir ese texto final, porque ella es médica, ella finalmente es médica y puede dar ese punto de vista como profesional de por qué es importante cuidar la tierra, por qué es importante cuidar el cuerpo humano, nuestros cuerpos y consumir estos alimentos más locales y más orgánicos. Entonces, en el momento que la contacté, me dijo, sí, obvio, yo lo hago. Y lo hizo, yo creo que lo hizo en un día, yo creo que ella escribe rápido porque le salió súper rápido ese texto. Lo mismo Sergio se puso muy feliz. Yo creo que las personas que participaron en el libro como que les salía natural, ¿sabes? Es un tema que no fue forzado, sino como, vi qué delicia, les brotó, ¿sabes? Claro, es como llegar al lugar adecuado y sentirse cómodo y que fluya la información que además si es tan pertinente según sus campos de acción, sus experticias, pues se da de una forma muy natural, muy orgánica. Total. Voy a comentar acá, bueno, pues lo que dice Sergio, simplemente el pequeño introductorio de los alimentos de montaña. Los alimentos del páramo, fuente de poder, valentía y fuerza.
los alimentos que logran crecer en el páramo tienen la capacidad de darnos la fuerza, el poder y la valentía para lograr todo lo que nos proponemos. Luego él explica, pues bueno, todo este tema de las cargas hasta energéticas que tienen los alimentos por lo especial del ecosistema donde se encuentra, que es tan sensible. En Venezuela también tenemos la fortuna de compartir con una región, con Colombia, que también tiene estas mismas particularidades y justamente es una zona de muchísima producción agrícola. Hay zonas protegidas. Bueno, lo que son los frailejones, por ejemplo, bueno, son especies tan delicadas y tan importantes con tantos años de existencia, ¿no? Que si se afectan, pues eso puede ser realmente, como estábamos hablando al principio, ¿no? Esa ruptura del equilibrio que puede ser bastante nefasta. Entonces son cosas que uno no se imagina, eh, y además la bendición que tienen los colombianos de poder tener este privilegio de contar con estos espacios naturales para no solamente para contemplar en el caso de que puedan de pronto visitar algunos lugares, sino de también consumir lo que se produce en la tierra, que sabemos que hay la gastronomía colombiana es tan rica. Además veo entre el catálogo de alimentos que ustedes tienen allí, está la mejorana, la caléndula, la quinoa, la chía, variedades de papa, jengibre, veo el ruibarbo, la alcachofa, repollo, o sea, es como una variedad muy interesante, además desde el punto de vista del color, es como una fiesta, de verdad, lo que se puede disfrutar allí. Estoy agradecida, Ana María, por haberme dado este espacio a escuchar toda tu experiencia de haber creado este bello libro que, insisto, les vamos a dejar en la cajita de comentarios todas las coordenadas para que puedan obtener el libro. Y bueno, la invitación que quieras hacer, Ana María, a seguir No Orgánicos, lo que ustedes hacen, el espacio es tuyo para que, bueno, te despidas. Bueno, ahora la granja la pueden ver en granja, la rayita abajo, no orgánicos, en Instagram. Y digamos que lo que tenemos ahora pasando, que están todos muy invitados, es que el Hotel Hub en Chapinero Alto, que fue creado por nosotros, tiene un restaurante que se llama Hub Café. Y ahí todas las semanas todo lo que se cosecha llega al restaurante y tiene platos deliciosos y pues obviamente saludables por todo lo que les conté. Y pues es un lugar para hacer brunch, para ir al almuerzo, cena y es, aparte de ser diseñado muy acogedor, es una delicia estar ahí, pues se come delicioso. Entonces los invito. Está en Bogotá. Está en Bogotá, en Chapinero Alto, en la 57. Vale, bueno, vamos a dejar toda la información en la cajita de descripción para que quienes tienen el privilegio de estar visitando Colombia, viven en Colombia o están en otras ciudades alrededor de Bogotá y bueno, pues puedan darse este gusto de disfrutar, bueno, de un agradable espacio, de rica comida y bueno, comida producida en este ecosistema maravilloso. Gracias, Ana María, y bueno, nos veríamos pronto en otra ocasión alrededor de la tierra y la mesa. Gracias por esta invitación, Trina, y por haber participado en el libro que también sin ti hubiera sido imposible. Gracias.